A ver. Ya no hemos dado play a la grabación. A ver. Ya está. Ya apareció el link de que estamos grabando. Entonces, chicos, vamos a comenzar. Para hoy tenemos el tema de la pertinencia de ideas. Tenemos el tema de la pertinencia de ideas. Jóvenes, yo lanzo una pregunta para iniciar la clase. ¿Qué entendemos por pertinencia? ¿Qué es lo pertinente? ¿Qué es lo pertinente? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo adecuado. ¿Qué más? Creo que no están viendo mi pantalla. Sí, ¿no? Lo adecuado, lo oportuno. Dime, ¿lo que tiene relación o lo que no tiene relación? ¿Qué será lo pertinente? ¿Lo que tiene relación o no tiene relación? ¿Lo que se asocia o no se asocia? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Lo que tiene relación. Y justo de ahí viene la palabra pertinencia, ¿no? Viene de pertenencia. Si yo pertenezco a algo, a alguien o a un lugar, es porque me relaciono a ello, pues me vinculo a ello. Entonces, la pertinencia de ideas va a tratar de que nosotros nos demos cuenta o tengamos la capacidad de poder vincular las ideas, de poder relacionar las ideas, de hacer o de elaborar un todo donde sus elementos sean asociados. Entonces, va a haber un ejercicio en particular que nos hará practicar la pertinencia de ideas. El ejercicio es el de la eliminación de oraciones, ¿no? Pero vamos a empezar con unas cuestiones previas, ¿sí? Para poder ejercitarnos en este concepto de la pertinencia de ideas. Les pregunto, este conjunto de oraciones que está aquí, ¿tiene o no tiene pertinencia? ¿Tiene o no tiene pertinencia de ideas? ¿Será o no será un texto? ¿Qué dice Joan? Dice, One Piece es un manga escrito e ilustrado por Ichiro Oda y actualmente es el manga más comprado en el mundo. High Life, ¿no? De mis épocas. Es un video de género de ciencia ficción y disparos en primera persona desarrollado por Bailey Corporation. Supuso el debut de la compañía y el primero de los que posteriormente pasaría a ser la serie High Life. Stephen King, ¿no? Es un escritor estadounidense, novela de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción, literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión, ¿no? Stephen King, una de sus obras, ¿cuál es? ¿Alguien leyó a Stephen King o sabe autor de qué obra es conocida, por favor? Tiene obras de terror, ¿no? Una de las más conocidas, ¿cuál es? ¿Cómo se llama ese payasito terrorífico? It, ¿no? It. Así es. Él es el autor de esa obra. Ahora dice, una supernova es una explosión estelar que puede manifestarse de forma muy notable, incluso a simple vista, en lugares de la esfera celeste donde antes no había detectado nada en particular. Muy bien, Alessandro. El Resplandor, película de culto, de hecho. Bien, les pregunto, lo que acabamos de leer, ¿les parece o no les parece que es un texto? ¿Qué dicen?
Obviamente que no, ¿verdad? Claro. Una manera de poder detectar la pertinencia, recuerden que ese es nuestro tema, Hans, César, una manera de poder detectar la pertinencia, o sea, la asociación de información, la vinculación de información, es mediante el tema. Sí, mediante el tema. Una manera de hallar pertinencia es que guarden el mismo tema. Y el tema, obviamente, en cada una de estas oraciones ha sido diferente, ¿no? Son 4 temas diferentes de cada oración. Entonces, se puede decir que en este párrafo no existe, jóvenes, no existe, que en este párrafo carece de unidad temática. No hay un solo tema. Y al no tener un solo tema, no habría pertinencia entre las oraciones. Entonces, no podríamos llamar a este grupo de oraciones, no le podríamos llamar texto. ¿Me han entendido? ¿Se entendió, señores? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando ustedes redacten, Cindy, Joan, Jorge, cuando ustedes redacten, cuando ustedes quieran escribir un texto con pertinencia, ¿de qué deben asegurarse primero? Cuando ustedes redacten una monografía en la universidad, ¿no? Un trabajo de investigación, ¿de qué deben asegurarse primero? ¿Qué deben cerciorarse primero? ¿Cuándo tu redacción tendrá pertinencia? Cuando tenga unidad. Siempre habla del mismo tema. Tal vez por mucho investigar, por mucho querer hablar, te vayas a ir del tema. Ten cuidado, ten cuidado. Siempre trata de centrarte en tu tema. Muy bien. Ahora les hago la misma pregunta, chicos. En esta redacción, ¿hay o no pertinencia de ideas? ¿Qué dices? En esta redacción, ¿habrá o no habrá un texto? ¿Qué dices?
¿Y por qué no, chicos? ¿Por qué no podríamos llamar a esto texto? ¿A qué se deberá? Le falta coherencia, no hay orden. Muy bien, así es. Si nosotros enumeramos estas informaciones, ¿no? Vemos acá una oración, acá vemos una segunda oración, ¿no? Por acá vemos una tercera oración y hasta una cuarta oración, ¿no? Si queremos darle un orden correcto, chicos, ¿no? A estos enunciados, si le queremos dar un orden correcto, ¿cuál sería ese orden correcto? Le voy a poner solamente las letras, ¿ya? Para no confundirnos con muchos símbolos. A ver, ¿cuál sería el orden correcto? ¿Cuál sería el orden correcto? ¿Por dónde comenzamos? Cuéntame, José, ¿cuál sería el orden correcto? A ver, primero con la C, profe. Perfecto. Luego, la D, ¿no? El significado de los Moais es muy incierto y hay varias teorías. Luego seguiría la B, la más común de ellas. Cuando decimos ellas, nos referimos a quién, a quién, a quién, a las teorías. Pues por eso la B debe ir después de la D. Y al final la A, ¿no? Ese sería el orden correcto, señores. Entonces, ¿a esto cómo se le llama? Se le llama coherencia, ¿no? Entonces, una forma también de ver la pertinencia de ideas es respetando el orden. Yo no puedo decir una información si no es el momento apropiado, si no es el lugar apropiado, si no es la parte apropiada, como acabas de ver. Necesito poner todo en orden. El lugar de las definiciones, el lugar de las características, el lugar de los ejemplos. Es necesario que yo respete ello. Si yo estoy definiendo y en vez de definir doy un ejemplo, entonces estoy cometiendo una impertinencia de ideas. ¿Me han entendido? Pertinencia no solo se refiere a que se vinculen por el tema, sino también se refiere a que se vinculen por el orden. O sea, yo debo asociar, pero no de manera caótica, yo debo asociar en orden, ¿no? Desde las definiciones hasta las conclusiones. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se entiende, Joan? Cindy, George, ¿todo claro?
¿Se entiende, chicos? Ya vamos, 2 principios para la pertinencia. Y ahora, este caso, te pregunto, ¿será o no será un texto este caso? Obviamente faltaría lo que es la cohesión, los conectores, ¿no? Muy bien, acá por ejemplo podría ir un sin embargo, ¿no? Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan a los animales, sin embargo tienen la capacidad de transmitirse de animales a personas, ¿no? Ahora, y podría yo en vez de estar repitiendo mucho la expresión los coronavirus, en lugar de estar repitiendo mucho los coronavirus, podríamos decir, ¿no? Estos tienen la capacidad de reproducirse, ¿no? De animales hacia personas. Hasta podría poner, ¿no? Más referentes. En estos casos, cuando ya infecta a una persona, ¿no? En estos casos, ¿no? Podríamos decir, producen cuadros clínicos que van desde resfriado común hasta enfermedades graves. Y podría también añadir, ¿no? Los que producen enfermedades graves es los que estaría representando coronavirus. Son el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV, y el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿no? Bien, chicos. Entonces podemos detectar que en este enunciado lo que nos falta viene a ser la cohesión. Es necesario que para que una idea sea pertinente muestre cohesión mediante un conector, mediante un referente con el resto de las oraciones. Entonces hoy tienes que fijarte también en ese aspecto. Y por último aquí, en este caso 4, ¿habrá o no habrá un texto? ¿Qué me puedes decir? ¿Crees que es o no un texto?
Obviamente que no puede ser considerado como texto tampoco, ¿no? Porque estamos observando demasiada repetición. Estamos observando demasiada redundancia en la información, ¿no? Por ejemplo, que la democracia sea un gobierno y le da el poder al pueblo, se ha dicho una vez, se ha dicho dos veces, y hasta cuando dice el pueblo decide, es lo mismo, tres veces. Ahora, de que sea directa e indirecta, también se está diciendo más de una vez. Dos veces hasta aquí, y que exista más de un tipo hace alusión a la directa e indirecta, tres veces. O sea, el texto no avanza en información, no progresa, se detiene, se estanca. Esa también es una causal de decir que no hay pertinencia de ideas. La repetición de las informaciones también es una causal. ¿Ok? Entonces, la progresión temática es una propiedad del texto, la cual nos indica que cada enunciado del discurso debe añadir nueva información sobre el mismo tema en cuestión, ¿no? Ya, siempre cada oración debe aportar más datos, no se debe repetir la información. El tema debe ser el mismo, pero lo que yo diga del tema debe progresar, debe avanzar, por favor. Entonces, teniendo estas ideas previas, podríamos ya entrar a lo que es el ejercicio de eliminación de oraciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a entrar al ejercicio. Dice, ejercicio donde se evalúa la capacidad para reconocer y eliminar una información que sea innecesaria para la correcta comprensión de un fragmento, ¿no? Los ejercicios de eliminación de oraciones son, bajo esta perspectiva, excelentes pruebas para evaluar la capacidad de discernimiento sobre la jerarquización de datos, la economía lingüística, la unidad temática, la coherencia y cohesión. Todas estas aptitudes son imprescindibles en el quehacer universitario. Criterios de eliminación, chicos. Primer criterio, la impertinencia. ¿Alguien recuerda cuál es la impertinencia o de qué trata la impertinencia, por favor? ¿Alguien recuerda de qué trata la impertinencia?
Muy bien, la impertinencia es lo que hemos estado trabajando, la incontingencia es lo que hemos estado trabajando, y básicamente nos dice, jóvenes, que vamos a eliminar, como dice ahí, la oración que no esté asociada al tema básicamente, ¿no? Vamos a eliminar la oración que no esté asociada al tema básicamente, ¿ok? Existen los siguientes tipos. La del cambio del sujeto de la narración, la de la disgregación, la de el desfase en el tiempo y el espacio, la de detallar o generalizar de manera inoportuna, ¿sí? Y por cambio en el enfoque o en el punto de vista de la narración, o por el cambio en el enfoque o el punto de vista de la narración. Esos van a ser básicamente los criterios o los casos de impertinencia. ¿Ya, chicos? A ver, chequen por aquí. Cambio de sujeto, disgregación, o sea, cuando se van por las ramas, ¿no? Cambio del tiempo, el espacio, porque generalizas o detallas de manera inoportuna, y porque cambia el enfoque, el punto de vista de la narración. ¿Ya? Vamos a un ejemplo de estos casos. A ver, ¿cuál eliminarías tú en las 3 primeras preguntas? ¿Cuál sería la clave que marcarías en cada una de estas? A ver, dime tus ideas. Bien, Cindy. Vamos entonces a corregir aquí. A ver, en el primer caso, démonos cuenta que el texto trata, o el tema es la elaboración de una pintura.
Ese es nuestro tema. Elaboración de una pintura, ¿no? Y al ser la elaboración de una pintura, tendríamos que eliminar la 4, porque en la 4 no están pintando, no están elaborando la pintura, sino que en la 4 ya están exhibiendo. En la galería se expone los cuadros que nacieron en la cuna de su inspiración, dice. Están hablando de la exposición. Entonces esa sería la impertinente, ¿no? En la 2 hablan de la temperatura adecuada para poder degustar un vino. Temperatura adecuada para poder degustar un vino. ¿Cuál sería la oración que se elimina? La 5, ¿no? La 5. ¿Por qué? Porque el tema es sobre todo tipo de vino, mientras que la 5 solamente está hablando de los vinos tintos. La 5 solo está hablando de los vinos tintos, ¿no? Ya está. Es muy particular, pero mi tema es general. Mi tema es sobre todo tipo de vino. Y la 3, el lenguaje puede hacer referencia, ¿no? El tema es el lenguaje, pero ¿qué aspecto del lenguaje se está hablando? Está hablando sobre sus funciones. Y su función es indicar, señalar, hacer referencia. Sigue hablando sobre la función del lenguaje. Es capaz de expresar, dice así. La 5 además desempeña una función estética, pero la 4 es la que debo eliminar porque la 4 dice todas las lenguas debieron haber tenido un único origen. Está hablando del origen. Se va del tema. Se va del tema. Bien. Siguiente criterio, señores. El criterio de la redundancia. ¿Qué pasa aquí? Acá se elimina aquella oración que repite, ¿qué cosa? Información. Acá se elimina la que repite información y tenemos tres casos. La redundancia simple, compuesta e implícita. ¿Me pueden decir cuál sería la clave entonces en estos tres ejemplos? A ver, y de paso explico los tres criterios.
Muy bien, Sergio. Corregimos. En la pregunta 1, ¿no? En el primer ejercicio, chicos, vean ustedes que lo que afirman del pueblo maya es que veneraron una gran cantidad de dioses. Y están dando otra información, conector de adición, ya hemos estudiado conectores varias veces. La segunda información es que, la segunda información es que no solo veneraron a varios dioses, sino que los personificaron, los hicieron personas, ¿no? En ciertos astros y algunos elementos de la naturaleza. Si yo comparo este dato o esta primera oración con la quinta dice que una de las características del pueblo maya es que eran politeístas y ser politeísta es semejante a tener varios dioses. Entonces la 5 está repitiendo algo de la 1. Y como la 1 tiene más información, ¿no? Has visto que la 1 tiene información de que se adoró a varios dioses y además los distribuyó, los personificó, entonces la 1 tiene más información, la 1 se queda. Pero la 5, al solo tener menos información, es la que se debe eliminar, ¿no? Esa sería la clave. Ahora, en la siguiente pregunta, chicos, sobre los rayos X,
Dice la primera oración que fueron descubiertos en 1895. Y también me dice la oración 2, que como no se conocía su naturaleza, fueron llamados como X. Y la oración 3 dice que el descubrimiento fue accidental. Y la 4 menciona que no son visibles, ¿no? Pero también me dice que fueron conocidos desde finales del siglo XIX. Entonces, la última oración, la, la última oración entonces, nos dice que estos rayos eran como la luz, pero invisibles. Entonces, este dato, ¿no? Este dato de que son invisibles estaría aquí. Y este dato de que son conocidos a fines del siglo XIX estaría aquí. ¿Te das cuenta entonces que la oración 4 ya estaría de más? Porque lo que está dicho en la oración 4, una parte está en la 1 y la otra parte está en la 5, pues. Entonces ya no tendría motivo la existencia, la presencia de esta oración 4, ¿no? Esta sería la que se elimina. Bien. Y en la 1, chicos, perdón, y en la 3, acá, ¿no? En la 3, en la última, a ver, básico es leer la primera oración. Dice que la actitud del Padre acá hay una pregunta, por acá me hicieron una pregunta, disculpa, Steve, recién veo tu comentario, estaba explicándolo. Ya, me preguntan en la 1, ¿no? En la pregunta del pueblo maya, Steve, ¿verdad? ¿O en qué pregunta? Ah, ya te contestó Sergio, me dice, ¿no? La 3, Steve aporta. La 3 te habla de las divinidades mayores y la 4 habla de las divinidades menores. La 3 y la 4 están desarrollando lo de la 2. La 2 había dicho que los dioses estaban divididos en mayores y menores. La 3 te dice cuáles son los mayores, la 4 te dice cuáles son los menores. ¿Ok? Entonces, como dice Sergio, están desarrollando la 3 y la 4 la idea de la 2. Están desarrollando. Entonces se necesita de su presencia. Ya. En la 3, ahora en la parte final de acá, en la parte inferior acá, nos dice pues que las actitudes del padre y de la madre, ¿no? Del padre y de la madre corresponden a las necesidades de este. ¿Quién es este? Del niño, ¿no? Desde acá ya podemos ver que hay necesidades, varias. La 2 dice el niño, a medida que crece, tiene necesidades que satisfacer. Que tenga necesidades, yo lo sé por la oración 1. Lo que es nuevo en la 2 es que sea a medida que crece. Esta parte es la novedosa. Pero la oración 3 dice, el infante necesita el amor incondicional y el cuidado de la madre, tanto fisiológica como psíquica. Después de los 6 años, o sea, a medida que crece. ¿Te das cuenta? No, a medida que crece, el niño comienza a necesitar el amor del padre. Entonces, la oración 2 sería la que está redundante de manera implícita, porque los datos de la 2 están ya en las demás. La 2 había dicho a medida que crece, y claro, pues, será a medida que crece, porque la 3 dijo que primero necesitaba el cuidado de la madre, y luego la 4 dice después de los 6 años, o sea, después que crece. Y que la 2 diga que el niño tiene necesidades que satisfacer, está en la 1. Corresponden a las necesidades de este, necesidades, ¿no? Entonces la oración 2 es la que se elimina por redundancia, ya que estaban mencionando algo que en las demás se sobreentendía. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió o no? ¿Qué dicen? Pregunten.
Si desean, claro está. A ver, por acá. O sea, el cuerpo y la mente, Steven. En la mente y en el cuerpo. Ya, ahora la 5 dice, la función de la madre es darle seguridad en la vida. La del padre, enseñarle y guiarlo en la solución de problemas. Bueno, la 5 está aportando, pues, Sergio. Oh, perdón, César. Están aportando información. La 5 aporta. No se había visto anteriormente lo de la solución de problemas, por ejemplo. No se había visto anteriormente la seguridad en la vida. Y la 3 dice amor incondicional, cuidado de la madre. Amor incondicional también es un aporte. Están aportando información. Mínima, pero está aportando. Debemos eliminar aquella que no aporte nada, está incluida en otra. ¿Ok? Ya. Chicos, ahora, también existe por ahí un criterio que algunos lo usan, que lo emplean. Es el criterio de la contradicción. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nos dice, se suele afirmar que la mujer es un obstáculo al conocimiento. Están viendo que la mujer se opone al estudio, algo así, ¿no? La 2 dice, un hombre enamorado deja de lado el estudio, va de la mano con la 1. Están considerando a la mujer como un obstáculo, ¿sí o no? La 3, enajena su mente y la racionalidad por la fantasía, o sea, su mente ha cambiado. Deja la razón y tiene ahora fantasías, pues, ¿no? Ella sí me quiere, ella no me va a dejar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a casar con ella, está fantaseando, pues. ¿Te ubicas? O en tal caso, recuerda más o menos cómo te pasó el día que te enamoraste. 4. Y ella se constituye en impulsadora de la investigación científica. Total, ¿no era acaso una oposición? ¿No era acaso ella un obstáculo? ¿Cómo va a ser impulsadora? Y la 5, se pierde él en las telarañas de ella, ¿no? Y abandona el mundo hasta el estudio. La 5 vuelve a hablar en contra de una pareja. Entonces la que eliminamos es la 4,
porque está en contra de las demás. Avanzamos. Método de solución. Ya, método de solución. Yo recomiendo que primero siempre le pongas el tema, joven alumno. No puedes avanzar si no le pones tema. Luego, por favor, punto 2, pasa a buscar la impertinencia. Busca la impertinencia, o sea, chequea la unidad temática. Ponle tema y verifica que todos hablen del tema. Si ves que hay una que no respeta el tema, no dudes y márcala, elimínala. Se acabó el ejercicio. Pero si todas hablaron del mismo tema, recién allí podrías buscar la redundancia, la repetición. Solo se busca redundancia, solo se busca repetición cuando no encontraste impertinencia. Si ya encontraste impertinencia, marca, se acabó el ejercicio, avanza. Por eso es que yo no comprendo cuando el alumno viene y me dice, profe, hay una que repite, hay una que habla de otro tema. O sea, hay una impertinente y hay una redundante, profe, ¿cuál elimino? Pero yo le he enseñado al alumno que vaya por pasos, que vaya por un método. El método te dice, primero, por favor, elimina la impertinencia. Y luego te dice, elimina ya la redundancia. Luego, ahora, si no hay ninguna de las dos, hasta la contradicción podrías marcar, ¿no? Hasta la contradicción. Chicos, en lo personal, yo creo que la contradicción es un caso de impertinencia. Así que tendrías que buscar la que hable de otro tema o la que contradiga. Cuando no hay ninguna de las dos, recién busca la redundancia, ¿no? En lo particular, en lo personal. Ya. Entonces, empieza por buscar las impertinentes, las contradictorias y luego recién las redundantes. Por favor. ¿Ha quedado claro? Todo claro, bacán. Pasamos a los ejercicios. Vamos, clave de la 1 y de la 2, a ver.
Correcto. El tema en el primer ejercicio tendría que ser, obviamente, el cómic. Entonces, la oración 2 dice en él, es el cómic. La 3 habla de la viñeta de los cómics, ¿no? Pero la oración 4 dice todo género narrativo. Entonces se ha hecho general. Al hacerse general, se debería eliminar porque no me está hablando del cómic. Y en la 2 dice, a diferencia de los insectos, las arañas, o sea, las arañas no son insectos, porque es a diferencia de los insectos. Entonces, cuando la 3 nos dice, las arañas no son insectos, son arácnidos, ya está repitiendo eso de que no son insectos. Ahora la 4 dice, las arañas son arácnidos. Entonces, eso de son arácnidos estaría acá en la 4, y eso de que no son insectos estaría acá en la 1. Motivo por el cual la oración 3 quedaría fuera. La E sería la respuesta. Muy bien. Pregunta 3, 4 y 5. A ver. Muy bien, Cindy. Muy bien, Jorge. Corregimos entonces rápidamente aquí.
Dicen que en Nueva York se posee la concentración urbana más grande del mundo. Valorar ese aspecto de la concentración urbana es un aspecto demográfico. La demografía es la descripción de la población en una ciudad. Que estén distribuidos en 5 condados o barrios o grandes barrios, sigue hablando del aspecto demográfico. Que tenga muchas personas y la actividad más intensa es demografía. Que obviamente haya muchas razas o nacionalidades, también sigue hablando de la demografía. Y la 5, al hablar solamente de la edificación, que hay edificios o grandes rascacielos, entonces estaría hablando solo de la parte de la edificación, más no de su demografía, motivo por el cual en la número 3 la oración a eliminar sería la B de bueno. Ya la 5, la B de bueno en la 3. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? En la 4, sobre Jack Parson, el tema central es a Parson como un investigador. De eso se está hablando en la oración 1, 3, 4 y hasta 5. La que no habla de Parson como investigador es la 2, habla como un seguidor de la magia negra. Esta se eliminaría. Y en la 5 se habla de la corteza cerebral por aquí y en las 2 hacia adelante habla de la neocorteza. Neocorteza, neocorteza, neocorteza. Entonces la que se va es la 1, porque está hablando solo de la corteza cerebral, nada más. ¿Alguna pregunta con respecto a estos 3 ejercicios? ¿Alguna duda, por favor, para avanzar a la siguiente diapositiva? Avanzamos, chicos, ¿se puede? Avanzamos. Preguntas 6, 7 y 8. A ver, rápidamente. Uy, Willy.
Ya. Ah, ya. A ver, Willy. Cuando la 3 te dice la población más poblada y cuenta con la actividad más intensa, tal vez el criterio que tú hayas elegido, Willy, haya sido el de redundancia, ¿te parece? ¿O no es así, Willy? ¿Qué dices? Ya. Pero Willy, hemos quedado en que primero busca la impertinencia y si ya todas cumplieran con el tema, si no hubiera impertinencia, Willy, hemos quedado que recién busca la redundancia. ¿Sí o no, Willy? Ya, pues Willy, entonces el tema era la demografía de New York y no todas hablaron de la demografía. Demografía es la descripción de la población de la ciudad, la descripción de la población de la ciudad. Y Willy, la oración 5 que hemos eliminado no hablaba de la población. Claro, Willy. Bacán. Y ahora pregunta 6, 7 y 8. En la 6, sobre la teoría de Einstein, dense cuenta que están hablando de la relatividad general. ¿No? Dense cuenta que están hablando de la relatividad general. Pero si ustedes leen la 4 con detenimiento, la 4 te está hablando de la relatividad especial, ¿no? No de la relatividad general. Entonces se va a la 4 por impertinencia. ¿Está bien? 6 la B, 6 la B, porque habla de la relatividad especial, especial. No habla de la general. ¿Ya? Cuando dice la teoría se refería a la relatividad general, pues. ¿Ya? En la 7, sobre la mitología helénica, señores. En la 7, ¿cuál es el tema? El mito del Minotauro, ¿no? Y entonces se va a la 4 porque están haciendo un análisis científico, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico. La 4 se va porque no habla del mito del Minotauro. Y en la 8, sobre el método usado en la ciencia se redirige por una tríada especial, problema, hipótesis y constatación. Estamos hablando del método científico. En las llamadas ciencias naturales, dice acá, Bacon y Descartes propusieron un método científico. Según Bacon, el método científico utiliza un conjunto de actividades o reglas, y la 4, Descartes, aporta también al método científico. Quiero que se den cuenta que la 2 se va porque es muy particular, ya que está hablando de las ciencias naturales, no está hablando de todo el método científico. En la 8 la clave debe ser la 2. ¿Por qué? Porque hasta Bacon y Descartes que parecían para ti redundantes, ¿sí o no? Tú has marcado en la 8 la A porque pensabas que había redundancia, pero no es así. Hay impertinencia. La 2 no está hablando del método de las ciencias en general, está hablando en las llamadas ciencias naturales, dice. O sea, está aplicando el método, pero a las ciencias naturales. Y el tema es, ¿cuál es la composición del método científico? ¿Ok? Listo. Chicos, acá me quedo. La otra semana seguimos practicando. No tengo tiempo para más. Gracias por tu gentil atención y participación, chicos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Cuídense, 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 cuídense. Permiso. Pueden pasar a su evaluación diaria. Ya, Cindy, pero los demás pueden pasar a su evaluación diaria. Ya. A ver, Cindy, atenta. ¿Que no hay examen? ¿No se puede entrar al examen, César? Dime, ¿no se puede entrar al examen?
Ah, a ver, dame un minuto. Al toque voy a entrar, poner el link y pasarles, ¿ya? ¿Qué se deberá, no? Esas fallas ocurren a veces. A ver, déjeme intentarlo de esta manera. Un momento, por favor. A ver, a ver, a ver. Oye, son muchas preguntas a la vez, solo digo, primero arreglemos el examen. A ver, chicos. Ah, ok, ok, Jan. Ahí está, miren, también en el chat lo he mandado. Y ahora tengo que responder a Cindy. Ya, un ratito, un ratito. ¿Estás por ahí, Cindy? Me preguntaste en la 8, ¿no, Cindy? Ya, Cindy, mi tema es la explicación sobre el método usado sobre el método científico. Mi explicación de la esencia, de lo que es, de la elaboración, de los componentes. ¿Ok, Cindy? Ese es mi tema. La elaboración, la esencia, la naturaleza del método científico. La 1 te dice que se rige por una tríada esencial, o sea, tiene 3 componentes: problema, hipótesis, constatación. La 3 te dice que Bacon y Descartes propusieron un método científico para llegar a la verdad en las ciencias. Según Bacon, el método científico utiliza un conjunto de reglas inductivas y Descartes utiliza la deducción. O sea, la 3 con la 4 y la 5 van de la mano porque la 4 y la 5 desarrollan lo de la 3. Y la 2 se va del tema, es impertinente. ¿Por qué? Porque dice que en las llamadas ciencias naturales el método ha demostrado su éxito, aunque suele haber discusión sobre una correcta definición. No se está diciendo de qué está hecho el método, no te dice qué característica tiene, como si lo ha hecho la 3, 4 y 5, que tiene inducción, que tiene deducción, que tiene problema, hipótesis, constatación. No te dice algo del componente, de lo que es, o alguna característica. Lo que está haciendo la 2 es aplicación del método, y todavía a las ciencias naturales, o sea, es una aplicación muy, muy, o sea, particular. Por eso es que la hemos eliminado, por ser muy particular. Listo. Gracias a ustedes, jóvenes, como siempre, son lo máximo, ¿ya? Son lo máximo. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya? Gracias, cuídense. Ah, ¿y por quién voy a votar? Estoy recontra seguro por quién no voy a votar, jóvenes. No votaré por Lescano, no votaré por Rafael López Aliaga, no votaré por Rosay, por De Soto, por Keiko. Estoy seguro por quién no voy a votar. No estoy seguro por quién voy a votar. Disculpen. Por el Congreso, sí. La número 10 de Juntos por el Perú. ¿No? Grace Vaquerizo, al Congreso. ¿No? Es una compañera de la universidad. Ya, cuídense, cuídense mucho, cuídense. Ah, ni siquiera sabía que estaba postulando, te diré. No los considero tampoco, creo. No sé. No sabía que estaba postulando. Ya nos vemos, cuídense.